Amén, amén. Gloria a Dios. Adelante, mis hermanos. Bueno, pues hermano Abel, nos da un placer el poder estar compartiendo también desde la plataforma de YouTube, por lo que viene siendo podcast Nuestro Legado. Y estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad, Amén. tanto Carlos como un servidor. Y sobre todo venir a escuchar como había empezado usted, que viene siendo que la palabra es viva y eficaz. Entonces, nosotros queremos que esa palabra se haga viva en cada una de las personas que está escuchando, en cada una de las personas que sigue, por cualquier medio que nos puedan ver, por cualquier medio que nos puedan sintonizar, y sobre todo saber que Dios es el mismo, como decía usted. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Amén, amén. Pues un privilegio estar aquí, hermano Abel. Muchas gracias. Que Dios nos lo bendiga. Pues Julio, nuevamente aquí, ¿verdad? Transmitiendo también para la radio y para el podcast Nuestro Legado, ¿verdad? Una plataforma diferente hoy. Hermano, hoy. Miro que traen hasta las camisetas, Bien. hermano. Oigan, ¿y la mía dónde está? Sabemos que Dios nos ha bendecido y créame que estamos trabajando en eso. Vamos a tener que ordenar más. Sí, vamos a tener que ordenar. Sí. Yo soy large, extra large. ¿Ok? Ok. Claro que sí, claro que sí. Y pues cuenta con eso, mi hermano, sabiendo que Dios nos ha bendecido y podemos extender nuestras manos para bendecir a alguien Amén. más. Nosotros somos Dios aquí en esta tierra, nosotros somos la representación. Entonces, como esa representación, Embajadores. nosotros somos embajadores. Amén. O sea, exactamente. Embajadores Nosotros de la somos palabra quienes de Dios. llevamos la palabra, Así pero es. no nada más la palabra. Nosotros tenemos que activarla en acciones. Así Así es. La es. acción puede más que muchas palabras. Así es, hermano. Ujú. Así es. Pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, la parábola del sembrador, ¿verdad? Que lo encontramos en Lucas 8, versículo 4. ¿No? ¿Quieres leerlo, Julio? Así es, le vamos a dar ahí lectura en el 8, el capítulo 4, dice, del 4, hermano, en adelante donde viene la parábola del sembrador. Dice, del 5 en adelante voy a estar leyendo, dice, el sembrador salió a sembrar una semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y nació. Se secó porque no tenía humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa la parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que vean y no vean, para que viendo no vean, y para que oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla en la parábola de Dios, en la palabra de Dios. Y los del junto al camino son aquellos que oyendo, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra que no creen y se salven. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El que cayó entre espinos, estos son los que oyendo, pero yéndose, se ahogaron, Son ahogados. son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén, amén, amén. Es importante, hermano, aquí reconocer que antes de esta parábola, dice la palabra de Dios, ahí ciertamente en el capítulo 8 de Lucas, nos habla cómo Jesús iba caminando, y no nada más iba caminando solo, Carlos, sino dice que la multitud lo acompañaba. Había gente que lo acompañaba, pero 12, entre la multitud había 12, los cuales estaban cerca del maestro para escuchar la palabra. Y también había con ellos testigos, y había muchos
que le servían. Después suelta Jesús esta parábola que podemos escuchar, y muchas veces hemos escuchado: lo que siembras, eso segarás. ¿Cuántas veces has escuchado tú esta palabra, hermano? Y es muy común entre la gente: lo que tú siembras, eso mismo segarás, eso mismo cosecharás. Tanto dentro del Evangelio como la gente que no conoce del Señor entiende esto, que lo que siembras cosechas, que si tú siembras amor, vas a recibir amor, que si tú eres bondadoso, que si tú eres bueno con la gente, vas a recibir eso de regreso. Es fácil de entender. Fíjate que es un placer ver que he crecido entre el campo, ver crecido en un ambiente similar al cual Jesús habla en esta parábola, porque ciertamente mi papá, Salvador López, fue un sembrador, un agricultor conocido ahí en México, y él como agricultor, Carlos, a mí me tocaba ver su empeño en hacer la siembra. Él cuando salía a sembrar, la semilla era algo preciado. Y yo recuerdo que la pasión por la semilla era que aunque semilla se cayera, por poquita semilla que fuera, él se hincaba para recogerla. Fíjate, el amor de un sembrador es el amor hacia la semilla, sabiendo que esta semilla, cuando es sembrada y cae en tierra fértil, da fruto. Entonces, cuando yo me pongo a hacer el análisis acerca de esta parábola y me meto poco más en el estudio, ¿verdad? De saber cómo era la siembra en la época antigua, sabiendo que hoy se utiliza maquinaria y hay herramientas diferentes, las cuales causan ciertos problemas al caer la semilla. Pero antes era el sembrador el cual depositaba con su mano la semilla en la tierra y no había error. Entonces, cuando nos habla acerca de que la semilla cayó en cierto lugar, no es tanto la culpa de la semilla, sino la culpa la tenía el sembrador. Vuelvo a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces le echamos la culpa a la semilla que cayó, o sea, y no cayó del cielo, no cayó, sino fue enviada ¿por quién? Por el sembrador. Nosotros somos esos sembradores que estamos aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para enviar una semilla y que esa semilla sea depositada en una tierra fértil a tal manera que después podamos recibir de ese fruto. Es que puede haber un sembrador negligente, ¿verdad? Puede ser un sembrador que no le importa dónde cae la semilla, no le importa si cae en tierra seca, no le importa si cae en buena tierra. Entonces ahí hay un buen punto para tomar en cuenta, hay un buen punto de decir, ok, si Dios me está poniendo aquí, ¿verdad? Como un embajador de su palabra, como un sembrador, lo podemos poner ahorita, tener la responsabilidad de que la semilla va a quedar en buena tierra, de que vamos a estar seguros, ¿verdad? Me llamó mucho la atención lo que dices de tu papá, o sea, no dejaba que la semilla se quedara por ahí, o sea, se preocupaba, amaba ser un sembrador, sabía la importancia de la semilla, se ponía de rodillas, la levantaba y se aseguraba de que fuera a terminar en el lugar correcto. Oye, Carlos, y para los oyentes también, Carlos, no nada más ahí queda esta reflexión acerca de la parábola de la semilla, sino que muchas veces tú te pones a hacer la pregunta, ¿no? Si tú siembras maíz, ¿qué es lo que vas a cegar? Y la gente va a contestar: vas a cegar maíz, vas a cosechar maíz. Si tú siembras avena, Carlos, ¿qué es lo que vas a recoger? Y vas a decir avena, vas a recoger avena. Sí. Pero fíjate que en la Biblia nos habla acerca de que el trigo crecía juntamente con la cizaña. Que a pesar de que tú hayas sembrado una buena semilla, va a haber una mala semilla, la cual da la tierra. Así que cuando nosotros nos ponemos en ese enfoque de la palabra y nos vamos poquito más allá, cuando llega uno a la pregunta, ¿y si tú no siembras nada, qué es lo que vas a cosechar? Igual que el pescado. Nada. Fíjese, qué bueno que me contestaron, porque qué bueno que contestaron, y ahí les va para los oyentes. Yo creo que ustedes hubieran contestado exactamente lo mismo, pero aquí es un error, aquí se comete un error, porque la tierra es una tierra que aunque no le siembres nada, va a crecer algo.
y crece en la tierra maleza. Cuando nosotros no sembramos lo bueno, va a crecer algo malo en esa tierra. Entonces la tierra siempre va a dar un fruto, pero depende de cómo la trabaja el sembrador, Carlos. Fíjate que me voló la mente hacia la juventud. Qué importante es que estemos sembrando cosas buenas en nuestros jóvenes, porque si no, ¿verdad? Cizaña o maleza va a crecer en ellos, en su corazón. Así es, y luego cuando te ves enfrentado, no nada más a esa negligencia, ¿verdad? Aquí vemos una tierra a la cual no se le sembró nada por negligencia del sembrador y va a crecer maleza. Pero ¿qué sucede cuando esta semilla cae en el camino, Carlos? O sea, y aquí lo vemos claramente en la palabra cuando nos dice que cuando la palabra cae en el camino, ciertamente significa que la tierra cae en una parte donde no habría fundamentos. Y la palabra es clara, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Fíjate nomás ahí quién viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjate, ahí la palabra salvación que aquí nos encontramos, fíjate la importancia. Por eso el diablo mete ahí su cuchara, ¿verdad? Su cola, ¿verdad? Chanclas, porque quiere que no sea salva la persona. Entonces, la importancia de que un sembrador tenga la inteligencia, el discernimiento, el ser dirigido perfectamente por el Espíritu Santo, para que esa semilla quede bien sembrada en el corazón, porque también lo nombra aquí en este versículo 12, y pueda ser salvo. Fíjate, y también se hace una reflexión acerca de nuestros queridos oyentes y aquellas personas que nos siguen, Carlos, de que procures no ser de las personas las cuales se encuentran en el camino. Que va a caer en una palabra y que tú dices, oh, ay, esa palabra como que sí me llega, pero como que no la retengo, y que ciertamente cuando tú sales y que dice que llega el enemigo y te la arrebata. ¿Cuántas veces ha habido para ti una promesa de que tú vas a conseguir un carro o una casa o tal vez tu salud? ¿Pero qué? Empieza la duda, la incertidumbre y la inseguridad a hacer mella y quitarte y robarte esa palabra. Así es. Qué tremendo, ¿eh? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y lo vemos mucho dentro de la iglesia, desafortunadamente. A veces cuando te toca predicar, tú has tenido ya el privilegio de estar predicando también. Y puedes ver cómo a veces tú predicas y tú puedes ver que la gente a veces se entusiasma y te contesta con un fuerte amén, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y te bajas del púlpito y la gente te felicita y te dice, oye, qué buena palabra, ok, gloria a Dios. Y dices tú, bueno, la palabra ya le llegó en su corazón, ¿verdad? Ya va a haber un cambio. Y vemos que no. Ahí ciertamente es cuando sucede eso, Carlos. Vemos que es aquí como la reflexión de la semilla, que es cuando cae entre piedras. ¿Por qué? El corazón está tan duro que se ha convertido en una piedra. Santo. Que tú recibes la palabra y a pesar de que tú veas la manifestación del Espíritu Santo y a pesar de que tú veas el mover de Dios y llega esa palabra, pero no tiene una raíz. La raíz es débil. Fíjate que el fundamento, aquí la Biblia nos habla mucho de fundamento. Y si nosotros edificamos una casa, dice que la edificamos sobre un buen fundamento, que viene siendo la roca. Amén. Cuando tú recibes esa palabra, créemelo que no tienes que ser oidor olvidadizo, porque ahí en la parábola también de esto de la roca, de edificar la casa, habla acerca de lo mismo, ¿verdad? De que ciertamente cuando cae entre piedras, recibes la palabra y viene emocionado y empiezas a construir tu futuro y empiezas a construir lo que tú crees que está mejor, pero llega cualquier ola, cualquier desastre natural y va a arruinar aquello que había formado. Igual pasa con la semilla, que llega, crece rápido, pero como no tenía raíz, cualquier sol o cualquier inclemencia del tiempo la va a secar. Y qué triste, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros antes de venir al Evangelio, cuántas veces estuvimos así, con un corazón duro, ¿verdad? Un corazón necio, ¿verdad? Un corazón endurecido, donde Dios nos buscaba, donde Dios nos hablaba, donde Dios usaba siervos y siervas de Dios para que viniéramos a sus pies y nosotros no hacíamos caso, ¿verdad? Porque había un corazón necio. Está tremendo este tema. Sí. Ciertamente, y vuelvo a lo mismo, la culpa no la tiene la semilla tampoco.
Ciertamente, hermano, la culpa no la tiene la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla va a cumplir su propósito en cada vida, pero muchas veces la tierra es la negligente, como decías tú. O sea, ¿qué tipo de tierra eres tú? Aquella persona que está escuchando, aquella persona que nos va a sintonizar por el podcast, aquella persona que nos va a sintonizar por Facebook. ¿Qué parte, o sea, qué tierra eres tú? ¿Cuál tierra? ¿Eres una tierra en la cual se puede confiar y ser depositada una palabra? ¿O ciertamente te identificas como de los del camino? ¿O tal vez de los del pedregal? ¿O tal vez más adelante nos habla acerca de los espinos? ¿Qué significan los espinos, Carlos? Fíjate. Sí, los espinos es cuando a veces nosotros, aquí dice que viene siendo el 14, cuando caen los espinos, dice, son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. O sea, es que, o sí quiero ser salvo, pero gano mucho dinero como para sacrificar el domingo y ir para la iglesia. Estoy muy ocupado como para un estudio. Estoy muy ocupado como para venir a que oremos. Los afanes es más... Le dan el primer lugar a los afanes. Exactamente, o sea, es algo que nos quita, y luego dice ahí, y las riquezas. O sea, es que gano muy bien la hora. Recuerdo una vez que falté, yo creo que es el único domingo que faltaba a la iglesia. Recuerdo que me dejó el pastor pasar 2, 3 días y ya después me dijo, quiero hablar contigo. Le dije, sí, pastor, dígame. Luego me dice, ¿por cuánto cambiaste al Señor el domingo? Wow. Santo. Y cuando te pones a reflexionar, tú dices, es cierto, mi Señor vale mucho más que cualquier riqueza. Así es. ¿Verdad? La bendición de estar en la casa de Dios, en la casa de oración, escuchando su palabra, alimentándonos, cuidando nuestra salvación, no tiene precio. Y esos son las espinas, ahí los afanes y las riquezas. Y luego viene otra palabra ahí, en la palabra dice, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los placeres de la vida podrían ser el baile. Puedo prometerte yo, decirte, ¿verdad? Hoy sábado, sí, mañana voy a ir a la iglesia y nos vemos, ¿verdad? Y pasa por mí, pero yo me voy a ir al baile hoy. Y me voy a dormir 4 o 5 de la mañana, y cuando llegues a mi casa, pues no me voy a poder despertar porque estoy demasiado desvelado, porque los placeres fueron mucho más importantes que las cosas de Dios. Así es, hermano. Qué tremendo esta ejemplificación que acabas de dar. Pero yo los quiero llevar un poquito más allá. Fíjense, hay una revelación aquí acerca de los espinos. Mira, Carlos, cuando el primer hombre fue formado, dice que fue puesto en la tierra, en el Edén. Y dice que no había nada malo en ese lugar. Lo único, había un mandato de parte de Dios de que de un fruto no podrían comer, pero no significaba que el fruto era malo. Dice la palabra que cuando Eva fue y lo vio, dice que era agradable a su vista, que tenía una vista agradable, y lo probó y dijo, o sea, sabe bien, o sea, sabe bueno. Entonces no había nada malo en ese lugar. Pero después, cuando viene la maldición y dice que Dios se separó de los hombres, dice que mandó a la tierra que produjera espinas. Sí. Fíjate, y los espinos, ¿qué vienen siendo? Todos los placeres de tu carne que te impiden recibir la palabra. Todos los placeres que han llegado, todo lo que vemos y consideramos un pecado, es lo que viene y ahoga esta palabra. Hay tantas cosas que nos alejan de Dios, y tal vez puede ser tu indecisión, porque no nada más hay pecado, sino también hay indecisión. Porque la palabra no aparte nos marca nada más los pecados, sino nos dice, hay aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen, y se le constituye pecado. Hermano, tú que nos estás escuchando, o tú que vas a sintonizarnos ahí por el podcast Nuestro Legado, o por Facebook, analiza qué es lo que te está robando la palabra que recibes todos los días, o que recibes cada domingo que vas, o que recibes cuando abres tu Biblia, y cómo es que llegan los afanes de este mundo disfrazados y te roban la palabra, y ciertamente son los espinos que nos rodean en este tiempo. Sí, es algo que yo recuerdo una de las primeras predicaciones que me estaban preparando. Le digo al pastor, me gustaría que me dieras un consejo, y luego me dijo, ¿qué es lo que te aparta a ti? Santo Dios. ¿Verdad? Y puedo decir, a mí me apartaba el baile, a mí era el baile, era algo que me
Que ese- te jalaba. Ese era algo que me jalaba, el baile, ¿verdad? Creo que somos dos, hermano. ¿Verdad? ¿Qué era lo que te jalaba a ti, Julio? ¿Qué era algo que a Fíjate ti te que- impedía venir? Que yo ya lo he mencionado en otros podcasts y muchas veces la indecisión y el miedo a un compromiso. Y yo creo que muchos se van a Eso. identificar conmigo Ujú. porque sabiendo que hay un llamado, sabiendo Sí. que hay algo mejor, tú tienes miedo a un compromiso con el Rey de Reyes y Sí, Señor de sí, Señores, sí. sabiendo que te va a ir mejor, pero tú tienes miedo con ese compromiso. Y puedes haber compromisos de todo tipo, y mencionabas uno, el compromiso de un patrón, el compromiso de un trabajo, el Ujú. compromiso de los hijos, porque muchas veces Un nosotros matrimonio. ponemos la excusa, ay, es que el niño está chiquito y no me lo puedo traer a la iglesia. Hoy es que mis adolescentes, uno decidió tener un juego en este preciso momento donde hay iglesia, y yo tengo que ir a cumplir con mi hijo, y ponemos miles de excusas, pero ¿cuál es la excusa que te separa a ti? Ujú. Es tremendo saber, Carlos, que hay muchas excusas las cuales ponemos como indecisiones. Y yo tenía mucha indecisión. ¿Por qué? Porque ponía primero mi carne, primero mis deseos, antes que cumplir el propósito de Dios. Y yo creo que la indecisión es algo tremendo que está atacando a la mayoría de las personas que nos escuchan y nos sintonizan, porque no tienen la decisión sabiendo que hay algo bueno, no tienen la decisión de hacerlo. Es que el compromiso es algo que el mundo carnal le teme en cualquier ámbito y en cualquier área que en cuanto tú mencionas la palabra compromiso, ahí nos vemos, que ahí quédate con tu Jesús, ahí quédate con tu oración, ahí quédate con tu iglesia. Yo compromisos no quiero, porque yo quiero seguir en el baile, yo quiero seguir en la tomadera. Yo quiero seguir en los placeres, quiero seguir engañando a la esposa, quiero seguir engañando todo lo peor que cada uno, ¿verdad? Lo jala en el mundo. Oye, y como hay personas así malas con indecisión, hay que dar honor a quien honor merece, porque hay algo que estábamos platicando antes de iniciar esta transmisión, antes de iniciar esto, y hablábamos aquí con la hermana Juanita, esposa de nuestro hermano Abel, Amén. y les digo que yo admiro de ellos esa característica. Desde que llegué yo aquí a Amarillo, ellos han sido unas personas perseverantes. Firmes. Perseverantes, fíjense la palabra. Y yo te incito a ti que estás escuchando, que estás sintonizando este programa, que sepas que hay perseverancia que necesita activarse en tu vida. Amén. Es que uno cambia los placeres por este otro placer, pero que es de Cristo. ¿Verdad? En el caso de nosotros, que nos identificamos con el baile, estábamos pendientes de cuándo venían los Temerarios, cuándo venía Bronco, cuándo venían los Tigres del Norte, pero hoy cambiamos ese placer. ¿Por qué vamos a predicar el sábado? ¿Qué vamos a predicar el domingo? ¿Qué vamos a enseñar el viernes? El brother viene de un estudio en una casa. ¿Sí me entiendes? Cambia esas prioridades, esos placeres del mundo por placeres espirituales. En pocas palabras, ¿verdad? Seguimos teniendo un placer porque estamos aquí porque nos complace. Amén. Sentimos el placer de servir, sentimos el placer de adorar a Dios, sentimos el placer de predicar la palabra, sentimos el placer de que las almas sean salvas. Entonces, simplemente dejamos el placer del mundo que no nos lleva a la vida eterna, sino al infierno literalmente, por un placer que sí nos va a llevar a la vida eterna. Gloria a Dios. Acabas de dar... Sobre todo, hermano, debes tener pasión por la palabra, Amén. pasión por las almas. Amén, exactamente, un punto importante. Y fíjate que algo que no te lleva a la perseverancia es eso, es el desconocer el placer, o sea, la plenitud de gozo de la cual nos habla la palabra. Hay una plenitud, o sea, tú puedes ser pleno, pero te puede faltar gozo. O sea, puedes sentirte pleno, pero faltarte el gozo. Pero la Biblia nos habla de dos cosas, o sea, hay una plenitud de gozo y delicias, dice, delicias a su diestra. ¿Cuántas veces tú has tratado de decir, este platillo está bueno? Este platillo está pasable, pero cuando te dicen, este platillo está delicioso, ¿qué es lo que tú te imaginas? O sea, la verdad, ¿qué es lo que tú te imaginas? Y cuando la Biblia nos dice, oye, su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Y me encanta ese ejemplo de la comida, porque exactamente... Hasta agua se me hizo la boca, hermano. Hasta exactamente cuando tú pruebas un bocadillo, un plato, algo, y tú dices, está bueno, pero Le faltó. pero no lo voy a volver a pedir si vuelvo a este restaurante.
Pero cuando un platillo te apetece tanto y te gustó tanto, te hace volver al restaurante. Entonces, eso es lo que nos hace volver a Dios. Amén. Eso es lo que nos hace volver a la palabra. Eso es lo que nos hace volver a la predicación. Eso es lo que nos hace volver a la presencia de decir, quiero permanecer en esa plenitud que está hablando Julio, de gozo. Porque en ese gozo, ¿cuántas veces hemos experimentado ya nosotros que tenemos mucho tiempo en el Evangelio? Te duele la cabeza y tú de todos modos dices, yo tomo voy a ir a la iglesia, porque ya tenemos una convicción. Gloria a Dios. Empiezas y entras en ese gozo y en 5 minutos se te quitó el dolor de cabeza. Así es. Porque Santo entramos Dios. en ese gozo y Dios actúa y sana. Fíjate, y no nada más nos queremos quedar ahí. Perdón, se me hace que le robé la palabra, hermano. No nada más nos queremos quedar ahí. Queremos que cualquier oyente o cualquiera que sintonice este video o este audio pueda sentir lo mismo que nosotros sentimos y decir, oye, ciertamente a mí me habían presentado cierto producto y hasta que no lo probé, ahora lo ando recomendando en todos lados y ahorita hablaba mi hermano en ese estudio que tuvo el día de hoy, hablaba y decía, oye, yo voy y en el trabajo a todo el mundo le hablo y hay muchas personas que no reciben ese mensaje, ¿verdad, hermano? Y de eso hablaba en su mensaje ahí en Facebook y hablaba de eso, pero cuando uno conoce eso y sabe que es bueno, a todo el mundo lo quiere recomendar. Y fíjate que por un buen sembrador, un hombre llamado Julio, ¿verdad? En California, ya te lo he platicado, ese en el trabajo, ¿verdad? Así como la obra que está haciendo este brother, ahí en su trabajo también, él pasaba, brother, y llegaba y me decía, estoy orando por ti. Y yo le contestaba hasta con malas palabras y yo le decía, ¿quién te dijo que andas orando por mí? Y luego pasaba otra vez y luego me decía, estamos ayunando por ti. Y yo decía, ¿y a ti qué? Y dentro de mí había una necesidad, una sequedad, una necesidad de Dios tan grande que a veces uno dice, nadie lo nota, pero Dios lo nota. Dios sabe que necesitamos morir, ¿verdad? Como la semilla y volver a nacer de nuevo para estar en la plenitud de Cristo. Y pues como dices tú, es necesario morir. Y es exactamente lo que queremos con esta palabra, porque para ser transformada esta palabra, para que la palabra se vuelva viva y eficaz, necesita caer en un corazón que tenga vida. Hermanos, yo lo veo bien importante este programa, veo bien importante esta parábola de reconocer en qué lugar estoy parado. O sea, ciertamente estoy parado en el camino, estoy parado entre piedras, estoy parado entre espinos, o ciertamente soy esa buena tierra. O sea, analiza tu vida y trata de darle el enfoque que esta palabra conlleva. Trata de darle a tu vida el sentido a tal manera de que tú seas esa buena tierra donde el sembrador pueda confiar. Voy a ayudarle a todos esos oyentes que nos están escuchando y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor ellos te preguntarían, Julio. ¿Cómo me diría usted a mí si yo puedo venir y decirte, no sé en qué camino estoy? ¿Cómo tú puedes discernirme o cómo tú puedes ayudar a una persona y decirle, yo veo que tú estás en este camino? ¿Cómo le responderías? ¿Sabes qué? Lo primero que tenemos una grande bendición de parte de Dios de reconocer que nosotros ya pasamos por muchas de esas cosas. Y Dios te va a poner personas que pasaron algo similar que tú estás pasando. Siempre. Entonces, ahí va a haber el discernimiento de parte de Dios de saber y decir, ¿sabes qué, hermano? Te está fallando en esta área. O sea, y queremos decirle con eso a las personas que nos estén escuchando, que busquen un lugar donde puedan ser guiados. Por eso en este tiempo decía el apóstol Pablo, hey, amigos, yo los incito a ser seguidores de mí como yo soy seguidor de Cristo. No se estaba poniendo, oigan, nada más síganme a mí. ¿Por qué? Porque a eso se tiene otro nombre, hermano. O sea, tiene otro nombre y mucha gente quiere lograr eso y ser que lo sigan a él. Pero nosotros queremos decirte a ti, querido oyente, sé seguidor de Cristo. Amén. Sé seguidor de sus huellas. Amén. En ese caminar, tú vas a entender en qué camino te posicionas. Porque cuando uno sigue a Jesús, se ven las cosas que a uno le fallan. Sí, y es algo muy importante eso, que nosotros somos puentes para llevarlos y acercarlos a Cristo. No es algo que nosotros los queremos tener. Nosotros no somos Dios. Nosotros no morimos por ellos. Nosotros no derramamos ninguna sangre
El único que la derramó fue Cristo Jesús. Y es el único que les va a dar esa salvación. Y es el único que nos va a llevar a esas moradas, ¿verdad? Que Él nos prometió que nos están esperando. Oye, y hay tantas personas, Carlos. Ujú. Perdón, ahí sí a lo mejor me voy a cambiar un poquito el tema, pero hay tantas personas que cuando se les da un buen consejo o un consejo conforme a la palabra, se sienten tan ofendidos que sienten que tú los estás queriendo herir. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas que después, que yo he entendido. Yo una vez te he platicado y te digo, ay, una pastora y llegó y me dijo esto. Y ahora lo entiendo. O sea, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque va a haber muchas personas que tomen que tomen la palabra como si fuera ofensa. Y cuando esta palabra te está hiriendo es porque hay una falla en ti. Exacto. Hay una falla en tu vida. O sea, analiza tu vida porque ciertamente si el que nada debe, nada teme, dice un dicho por ahí. Y yo te quiero decir, el que nada debe, nada teme. Si tú estás escuchando esta palabra y ha sido de bendición para ti, créeme que estás en el mejor lugar, estás en el camino correcto, te estás dejando moldear. O sea, estás dejando que Dios meta su mano en ti y que ciertamente Él dé el crecimiento a la palabra que ha llegado a tu vida. Dice, Apolos sembró, ¿no? Ujú. Y Cefas regó. Ujú. ¿Quién dice más? Pablo. Y Pablo. Regó. Pablo regó y yo la regué. Pablo regó y Apolos. sembró. Ajá. Y Cristo dice, y Dios da el crecimiento. Ajá. ¿Estoy bien? Pablo sembró. Pablo sembró, regó. Apolo regó. Y Dios es el que da el crecimiento. Así es. Y créeme que si la semilla ha sido depositada en él, créeme que va a haber un Dios todopoderoso que va a hacer que esa palabra germine en tu corazón y dé fruto. Y no andes como yo regándola. Sí, es algo muy bonito venir a los pies de Cristo, reconocer esa palabra es importante. Julio hizo una pregunta muy importante que todos debemos, ¿verdad? Que a lo mejor la audiencia ahorita puede decir, ok, ¿qué pregunta tan importante dijo este varón? ¿Dónde estoy parado yo? ¿En el camino? ¿En los espinos? ¿En las piedras? ¿O estoy en buena tierra? Otra manera de saber si estoy en buena tierra es, ¿mis frutos están hablando? ¿Mis frutos están correspondiendo a lo que dice la palabra? ¿O no? O simplemente estoy reflejando lo que yo digo que soy. Ándale, esa es una bonita manera. Ajá. Oye, no tengo que vivir una vida oculta. No le tengo que ocultar nada a mi esposa. No le tengo que ocultar nada a mi patrón. No tengo que hacer nada a lo oculto. Y tú te das cuenta que estás en una buena tierra. Yo no tengo que hacer nada que no tenga que salir a la luz. ¿Cuántas veces hemos visto este programa ahora que se está usando mucho ahí, el programa de infieles? Oye, llega una persona a checar el celular y la gente se pone a temblar por cosas ocultas. Ajá. O sea, no ocultes. Lo oculto ciertamente es que tú no estás en una buena tierra. Tú no estás haciendo lo correcto. Tú no estás escuchando la palabra, no estás dejando ser moldeado porque hay cosas que están ocultas en tu vida. Y hoy en día yo le digo a la gente, yo le puedo decir a mi esposa, aquí está mi celular y no nada más un día. O sea, ella se lo puede quedar por un año sin yo tener acceso y sin miedo a que vaya a llegar algo raro o algo desagradable. ¿Y por qué? Porque uno está trabajando en que no haya algo oculto. Sí, sí, y es bonito, yo ahí lo puedo decir que es una paz que sobrepasa todo entendimiento de saber que no tienes nada que temer. Así es. O sea que cualquiera de tus hijos, a mí me gusta cuando mis hijas me dicen, papi, el teléfono, se saben la clave, pueden entrar, o simplemente cuando hay algo que no le sé y que, órale, pues a ver, arréglamelo, sin el temor de que, papi, ¿qué onda con este mensaje que te llegó? ¿Qué? ¿Verdad? O sea, qué bonito es eso de no poder tener nada de que se te acuse, ¿verdad? Porque recordemos que también el enemigo es un acusador. Ahora también podemos irnos ya en el camino para ir cerrando como el que dice su palabra, el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia, ¿verdad? Todos en algún momento estuvimos metidos en algo que nos avergonzaba, en algo que nos jalaba, como era el baile. Yo recuerdo que me decían, es que mucho baile, Carlos. Y yo decía, ¿qué tiene de malo el baile?
No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero sí había cosas malas, había pensamientos malos, había que de repente que la cervecita, que de repente el tequilita, que de repente ya deseabas a aquella mujer. O sea, sí hay cosas que te apartan de la voluntad de Dios. Fíjate que ahí es algo como no reconocer, ¿verdad? No. Y el versículo dice, el que no confiesa su pecado, el que no confiesa, es el confesar, el decir, necesito ayuda, Carlos, yo necesito ayuda en esta área, yo necesito cambiar esto de mí, o sea, yo necesito ser una buena tierra, yo necesito que sean quitadas las piedras y los espinos de mi vida, yo quiero ser diferente, o sea, yo confieso hoy que necesito ayuda, y cuando confiesa uno, y se aparta, dice, cuando se confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y de esa misericordia es gratis. O sea, la misericordia de parte de Dios es gratis. Dice que día a día nosotros son nuevas sus misericordias cada mañana. La misericordia de parte de Dios es gratis y hoy la podemos disfrutar de ella. Pero ¿cuándo vamos a alcanzar misericordia? Cuando decir, soy un vil pecador, soy una persona que fallo y me arrepiento de lo que hago y ¿saben qué? No nada más confieso mi pecado, sino me aparto. Porque dice, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y fíjate que a mí me gusta usar mucho ese versículo porque ese se usa mucho, yo lo uso mucho para cuando alguien está en infidelidad. ¿Sabes qué? Te empieza a confiar, ¿verdad? Te empieza a decir, ¿sabes qué? No sé cómo hacerle, tengo otra mujer, ¿verdad? Y le das el consejo. Empieza apartándote y empieza arrepentiéndote. Pero ¿qué pasa cuando no hacen las dos funciones? Se aparta, pero no se arrepiente. Oh, más triste. ¿Verdad? O se arrepiente, pero no se aparta, sigue en la tentación. ¿Sabes qué? Yo a eso lo digo que es como una herida maquillada. ¿Por qué? Porque puedes tener una herida y ante los demás que no se sepa, pero la herida ahí está. O sea, y tarde que temprano, una herida, una herida no curada trae consecuencias. Que viene siendo que se vuelve peor. O sea, está peor la herida. Sí, sí, sí. Y es que es mejor por eso hacer las dos cosas, arrepentirnos, apartarnos y vamos a alcanzar esa misericordia, porque cuando uno no se arrepiente ni se aparta, uno se siente sucio. Así es. Y fíjate, Carlos, que hablando de sucios, hay una manera de reconocer y queremos hacer la invitación para aquellos que nos están escuchando, que hoy hay cosas que te apartan de Dios, hay cosas que tú puedes tener ocultas o tratar de ocultar. Hay cosas que tú te has identificado, que estás en el camino, que estás entre las piedras, que estás entre espinos y quieres ser esa buena tierra. Tú que te identificas ahí, o ustedes que nos están oyendo ahí por medio del podcast y que dicen, ¿saben qué? Soy una mala tierra. O sea, yo soy una mala tierra y necesito cambiar, necesito que mi familia cambie, necesito traer frutos para mí, para mi familia, para mi casa, para aquellos que me rodeen. Yo no necesito ser diferente. Ahorita yo me identifiqué con cierta tierra, pero yo quiero ser buena tierra. Este es el momento especial donde Dios ha creado este programa para ti y ha creado este programa para que llegue hasta tus oídos, y ha creado, nos ha formado a nosotros para decir que hay un plan de salvación perfecto para que tú vivas una vida eterna y una vida de gozo. Y es muy importante, Julio, hermano Abel, porque fíjense que muchas veces yo traté de hacerlo en mis propias fuerzas. Muchas veces. Y no fue hasta que lo intenté, pero ya con Cristo. Gloria a Dios. Donde era necesario, ¿verdad? Recibir el plan de salvación y poder ya no hacerlo en mis fuerzas, sino que Cristo estuviera en mí para que me ayudara, ¿verdad? Y ahora sí poder decir, ¿verdad? Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque me es necesario tener a Cristo, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Mira, hermano, el tiempo se nos va. Abel, el tiempo se nos está yendo. Y yo quiero que tú nos guíes en esa oración de fe que un día cambió tu vida, Carlos. Que un día tú decidiste y le dijiste a Cristo, Cristo, entra en mi vida y juega el partido de la vida porque yo no puedo. O sea, yo no puedo. Y yo quiero que nos guíes tú en esa oración y las personas que nos están escuchando puedan inclinar su rostro y puedan inclinar su oído y prestar su oído a Dios y decir, Señor, mi corazón te pertenece, mi corazón aquí está. Así que
pues nos vas a guiar en esa preciada oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, cualquier persona que se haya identificado, Señor, con este tema, con esta semilla que no ha caído ni en el buen camino, ni en las piedras, o en los espinos. Reconocemos, Señor, que estamos cansados de no dar fruto, estamos cansados de que las cosas no salgan bien, estamos cansados de comernos la semilla, estamos cansados de que a veces el enemigo nos hace sentir que no valemos para nada, pero que nos es necesario, porque estos varones ahorita nos están hablando de que me es necesario tener a Cristo para que me ayude y poder hacer esta confesión de fe. Y si usted lo cree, yo le quiero que repita conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador. Yo reconozco eso. Y que he fallado. Creo que Cristo murió por mí y que tu sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Creo que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Por fe, en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, confiando que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer la voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tremenda oración, hermano. Tremendo. Tremendo. Y ya dejamos aquí al hermano Abel para que nos despida de este programa. Agradecemos a aquellos que se conectaron y que nos siguen ahí por medio del podcast. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermano Abel. Sí, muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Es de gran bendición poder poder escucharlos a través de este medio. Esperamos que haya sido de bendición para todos mis hermanos que se conectan en el Facebook, a través de la radio, a nuestros hermanos que están por allá, nuestros hermanos del uniforme blanco. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Acuérdense muy bien, mis hermanos, que ustedes no van a estar ahí para siempre. Se los digo porque pues yo también estuve por ahí, y como siempre les he dicho, que no hay día que no se llegue ni hora que no se cumpla. Si tú estás interesado en seguir escuchando de la palabra del Señor, yo te insto a que cuando salgas de ahí no te apartes del Señor. Busca un lugar donde te puedas alimentar espiritualmente. Amén. No te retires, porque acuérdate lo que dice la palabra del Señor, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todo el tiempo se va por el más débil. ¿Quién es el más débil? El que está apartado del Señor, ¿verdad? Y si el enemigo te ataca es porque él sabe que hay un potencial muy grande en ti, y el enemigo sabe también el plan que Dios tiene en tu vida. No te apartes, sigue adelante, que el Señor está con los brazos abiertos y esperando que te decidas a cumplir el plan del Señor. Claro que sí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que ha sido de bendición todo este tema que fue llevado por los hermanos, y esperamos que no sea la última ni la primera vez. Amén. Esperamos que haya una segunda vez. Gloria a Dios. ¿Cómo la ven, hermanos? Así Claro es. que sí, claro que sí. Estamos a la orden para ¿Quieren servir. que se vaya a poder? Mientras Claro Dios que nos sí. dé vida y salud, Gloria a Dios.